El día de hoy vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con la espectroscopía infrarroja y la espectroscopía Raman. Son dos tipos de espectroscopías pues, muy utilizadas, bastante usadas, eh, que permiten una identificación muy rápida y muy simple de un material. Estas técnicas pueden llegar a ser técnicas primarias, de análisis primario, o sea, si yo tengo una muestra X que no conozco y si yo quiero saber al menos primeramente de qué está compuesta, puedo utilizar tanto la espectroscopía infrarroja como la espectroscopía Raman para hacer una determinación rápida. Sin embargo, eh, hay que contar con bases de datos para hacer esta identificación. Generalmente esa identificación se hace a través de una base de datos que contenga pues una serie de materiales y que me permitan comparar mi material o mi muestra X. Si yo no tengo esa base de datos, pues hay que hacerlo a manito. La teoría que está detrás tanto de la espectroscopía infrarroja como de la espectroscopía Raman no es una teoría compleja, en realidad eh, es relativamente simple, está en el rango de la física del estado sólido, es relativamente fácil de hacer y vamos a ver un poco cómo se hace esa identificación cuando veamos un breve curso de cristalografía, cuando veamos difracción de rayos X. Porque pues de todas formas la identificación de todos estos materiales va a depender de su estructura cristalina y de la simetría que puedan tener las moléculas o los átomos en ese material. Entonces vamos a iniciar con la espectroscopía infrarroja. La espectroscopía infrarroja pues básicamente tiene tres zonas que están repartidas en el rango entre los 13.000 y los 10 centímetros a la -1 en longitud de onda. Y pues se divide en el infrarrojo lejano, en el infrarrojo medio y en el infrarrojo cercano. Vamos a encontrar equipos que hacen FTIR en cualquiera de estas tres zonas del espectro infrarrojo. Nuevamente, entonces, pues debemos claramente entender cómo está formada la materia, que pues básicamente el modelo que nos va a servir aquí es tenemos un núcleo central y electrones que giran alrededor de ese núcleo o que están alrededor de ese núcleo. Por supuesto, el núcleo está generado por protones y neutrones, mientras que los electrones pues están girando alrededor del núcleo. Nuevamente los protones tienen carga positiva, los neutrones tienen carga neutra o no tienen carga eléctrica. Sin embargo, si nosotros vamos un poco más allá, entonces nos damos cuenta de que los neutrones y los protones están formadas de unas cosas que llaman los quarks, y los gluones, que son los que mantienen a los quarks unidos. Hay quarks de diferentes tipos, está el quark down y el quark up, que son los que lo que les da la carga eléctrica a estas partículas, y pues los gluones no tienen carga. Listo, entonces es muy importante tener en cuenta que pues a pesar de que antes pensábamos que un protón o que un neutrón no se dividía, eran partículas fundamentales, resulta que no son partículas fundamentales, sino que estas se dividen en otras partículas, especialmente o específicamente en los quarks y en los gluones. También tenemos que tener en cuenta los tipos de enlace, que pues la materia tiene diferentes tipos de enlace. ¿Alguien me puede decir qué tipos de enlaces podemos
identificar en la materia. Alguien por ahí que nos ayude. Enlace metálico, covalente. Ok, el enlace metálico. ¿Cuál es la característica principal del enlace metálico? Que está compuesto por una nube de electrones. Ok, que tiene una nube, una nube de electrones. En realidad, en el enlace metálico, la carga se comparte entre los dos átomos, y no hay una ubicación, digamos, el electrón queda deslocalizado, los electrones quedan deslocalizados en el enlace metálico. Por eso es que Luis habla de una nube de electrones. ¿Qué otro tipo de enlace? A ver, los materialistas, por favor, colaboren. Lucho por allá habla del enlace covalente. ¿Alguien me puede decir cuál es la característica principal del enlace covalente? No hay, ya se les olvidó ahí a la primaria. Nadie, ¿en serio? Estos son los que forman la ley del octeto, ¿no? El enlace covalente se forma para la ley del octeto. Entonces, básicamente, pues no hay una transferencia de electrones, sino que los dos comparten, los dos átomos comparten los electrones. De esa manera, no hay, digamos que no hay tampoco una localización de los electrones, debido a que se comparten entre los dos átomos. Es uno de los enlaces más fuertes que hay. Y Doctor. Sí. Es que no podía desactivar el micrófono. El otro es enlace iónico. El otro es el enlace iónico. ¿Cuáles son las características del enlace iónico? Dice que están formados por transferencia de uno o más electrones de un átomo o grupo de átomos a otros. Entonces, en el enlace iónico debe tener como tilde por aquí. En el enlace iónico sí hay deslocalización de electrones. Uno de los átomos se queda con los electrones, mientras que el otro los pierde. ¿Listo? Es el más típico de los dos. ¿Qué otro tipo de enlace hay? El de Van der Waals. Ok, esos son algunas fuerzas intermoleculares. ¿Cuáles son las características principales de ese tipo de enlace? En realidad lo que vemos ahí son interacciones entre cargas. Entonces, vamos a ver que cargas eléctricas interaccionan unas con otras, especialmente cuando hay moléculas cercanas, y pues esa interacción pues puede generar transferencia de carga.
¿Listo? ¿Qué otro tipo de enlace está? El de dipolo, dice, El enlace dipolo-dipolo. que es una atracción electrostática entre el extremo positivo de una molécula polar y el negativo de otra. El dipolo-dipolo, entonces resulta que si yo tengo una molécula que tiene diferencias de carga, o la carga se acumula en un lado eh, y en el otro pues hay deficiencia de carga, si yo coloco una molécula, pues estas se van a traer debido a ese dipolo. ¿Listo? Una muy típica pues es la molécula del agua, que más ahorita la vamos a ver en mayor profundidad. Entonces, pues claro, por supuesto que aquí va a haber una, eh, una diferencia de carga en este sentido. Entonces, pues por aquí va a querer venir otro oxígeno que tiene carga negativa a, ay, cielos, ¿qué pasó? A acercarse a a este, a este dipolo generado por acá. ¿Qué otro? Solo los que nos queda uno, que son los que se conocen como los puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno. Ah, Los puentes de hidrógeno, ¿qué? Los puentes de hidrógeno también son enlaces sumamente fuertes. Básicamente todos los polímeros sufren de este tipo de interacciones. Todos estos que están a la izquierda son interacciones debido a las cargas. Y es porque pues moléculas que tienen átomos electronegativos, pues van a atraer los hidrógenos que son sumamente electropositivos. Y pues eso lo que causa es que se genere una interacción entre esas dos moléculas. Las moléculas de los polímeros, digamos, son el ejemplo primordial de los puentes de hidrógeno. Ahora, también tenemos que tener en cuenta los tipos de estados. De estos ya hemos hablado un poco más. Entonces vamos a tener los estados excitados y los estados base. Ya habíamos hablado que los estados base son los estados de menor energía. Y pues digamos que son los estados en los que la materia se mantiene. También la habíamos llamado como E sub cero cuando veíamos por allá el átomo de hidrógeno. Y que los estados excitados son estados que, si bien son estables, tienen energías superiores a E sub cero. Sin embargo, estos pueden permanecer en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en los metales, cuando usted a un metal le quita un electrón, el metal no le importa, el metal sí puede seguir su vida tranquilo sin ese electrón. Sin embargo, hay otros estados a los que nos vamos a referir ahorita que se llaman los estados virtuales. Los estados virtuales también tienen mayor energía que es sub cero. Sin embargo, estos estados son inestables. Estos estados, evidentemente, cuando yo remuevo esa excitación, inmediatamente el átomo va a volver a su estado base. Eso no necesariamente sucede en los estados excitados, donde puede permanecer el estado pues, en el tiempo. Ahí está, entonces es importante entonces que nuevamente tengamos eso muy en cuenta, que tengamos en cuenta de que un átomo puede absorber un fotón. ¿Cómo es ese mecanismo de absorción? Pues si yo tengo un electrón en una órbita y le hago incidir un fotón, una energía, pues lo que va a pasar es que ese electrón va a subir a una órbita más externa para mantener su balance de energía. Y que el estado de excitación es que pues el electrón
que está en una órbita más externa cae a una órbita más interna y por supuesto debe liberar esa energía, lo hace a través de la emisión de un fotón. Eso cuando hablamos de átomos. Ahora, nuevamente, cuando hablamos de moléculas o de materiales ya como tal, entonces, nosotros podemos tener básicamente tres casos. El primero es que si tenemos la energía en su estado base, nosotros podemos excitar ese material hasta un nivel virtual de energía. Como ya habíamos hablado, estos niveles virtuales de energía son no estables. Y una vez quitamos la excitación, pues él va a regresar nuevamente a su estado base. Ahora, nosotros podemos excitar un material hasta su nivel virtual de excitación y al retirar esa excitación, pues él va a regresar y ya no va a caer a su estado base, sino que va a llegar a un estado excitado de energía. Regálenme un segundo, por favor. Hablamos ese tema. Bueno, entonces regresamos. Él puede llegar a un estado excitado. Como hablábamos, los estados excitados pueden permanecer en el tiempo. Un ejemplo muy típico de esto son los metales. ¿Listo? Nuevamente, usted a un metal le quita un electrón y el metal es feliz. No le va a pasar absolutamente nada. Y el tercer caso que podemos tener es que tenemos un material en un estado excitado, lo llevamos hasta un nivel virtual de excitación y que éste caiga hasta su estado base. Esas son las tres opciones que podemos tener. Ahora, desde el punto de los estados vibracionales puede suceder exactamente lo mismo. Una molécula y en realidad la materia se encuentra en constante vibración. Estos estados de vibración fueron explicados por Einstein en su teoría de la capacidad calorífica. En todo lo que tiene que ver con la capacidad calorífica. Capacidad calorífica. Y él demostró, utilizando el modelo del oscilador armónico cuántico, que la materia se estaba en constante vibración y explicó a través de ese desarrollo teórico las diferencias encontradas en la capacidad calorífica de los materiales. Como ustedes saben, de manera clásica, la capacidad calorífica volumen constante se dice que es igual a 3R, donde R es la constante de Rydberg. Sin embargo, cuando se hacen experimentos en función de la temperatura, de la capacidad calorífica, pues nos dábamos cuenta de que esto no era completamente cierto, sino que la materia se comportaba de esta forma. Y aquí en esta cotica, sí, en realidad sí se cumple que la capacidad calorífica es igual a 3 veces R. Sin embargo, esto no es completamente cierto en todo el intervalo de temperaturas. Por tanto, Albert Einstein fue el que explicó pues qué era lo que estaba sucediendo acá.
Entonces, pues nuevamente, si la materia se encuentra en constante vibración, entonces, pues cuando yo le hago incidir un fotón a un estado vibracional, lo que voy a hacer es que voy a modificar la amplitud de ese estado vibracional. Y nuevamente, vamos a poder tener exactamente las mismas consideraciones. Podemos pasar de un estado base de vibración a un estado virtual de vibración y luego regresar al estado base, o podemos pasar del estado base a un estado virtual de excitación y que éste quede en un estado excitado, o podemos pasar de un estado excitado a un estado virtual de excitación y que él llegue a su estado base. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo, doctor. No me queda Adelante. claro a qué se refiere con estado virtual. Bueno, un estado virtual de excitación es aquel que es no estable. ¿Listo? O sea, es un estado en el cual si yo excito el material y si le quito la excitación y remuevo esa excitación y él se regresa hasta su estado base, quiere decir que ese estado era un estado virtual o un nivel de excitación virtual. ¿Listo? Sí, doctor, gracias. Pero si este permanece en el tiempo, entonces no es un estado de excitación virtual, sino que es un estado excitado. Eso es todo. Por ejemplo, los metales no tienen niveles virtuales de excitación, porque usted excita a un metal y él inmediatamente pierde un electrón. Por eso es que son tan buenos conductores de la electricidad. Bueno, entonces continuamos. Los estados vibracionales entonces son muy similares a los estados electrónicos, se manejan de la misma forma y nuevamente la teoría la desarrolló Albert Einstein por allá a principios del siglo antepasado, por allá en 1911, 1912, sobre cuando hizo sus postulados sobre la capacidad calorífica. Si alguien quiere mirar la teoría, es sumamente sencilla, no está difícil. La revisamos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando hablamos de la espectroscopía infrarroja? Entonces, para que exista una modificación en los estados vibracionales de una molécula, cuando yo le ponga energía infrarroja, es indispensable que esta molécula tenga momentos dipolares. O sea, que haya una diferencia de carga en la molécula. Los momentos dipolares, pues yo los puedo definir como el momento dipolar, como la cantidad de carga involucrada por la distancia que los separa. Listo, generalmente se mide en device. Entonces, por ejemplo, esta molécula que es la del dióxido de carbono, esta molécula no contiene momento dipolar neto. ¿Por qué? Porque miren que el movimiento de los átomos de oxígeno es en esta dirección y en esta dirección. Si yo sumo esos dos vectores y los multiplico por la carga, pues va a ser igual a 0 porque están en direcciones opuestas con una intensidad o con una carga igual. Entonces, el momento dipolar neto de esta molécula es igual a 0. Por tanto, esta molécula no tiene patrón, no tiene espectro FTIR. Esta molécula no la voy a ver en el FTIR. Mientras que aquí tenemos la molécula del agua. ¿Listo? Como ustedes pueden ver, a pesar de que la carga es igual,
estos dos vectores tienen ambos componentes en X y componentes en Y. Si yo hago la suma de esos dos vectores, me doy cuenta de que el momento dipolar de esta molécula es diferente de cero. O sea, que tiene un momento dipolar. ¿Listo? Por tanto, la molécula del agua sí tiene espectro FTIR. Esta sí la puedo ver en el FTIR. ¿Cuál es el truco? Entonces, para ver moléculas como la del dióxido de carbono en el FTIR, pues generar o inducir un momento dipolar. ¿Listo? Por ejemplo, irradiándola con otro tipo de luz, con luz ultravioleta, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, si se hace incidir un fotón en un dipolo con la misma frecuencia con la que ese momento dipolar eh, tiene dentro de la molécula, pues entonces se va a transferir energía debido a la resonancia, básicamente se suma la energía de ese fotón con la frecuencia de movimiento del momento dipolar y se produce resonancia. Entonces, lo que va a pasar es que el dipolo absorbe el fotón y va a haber un cambio en la amplitud del movimiento vibracional entre esos átomos. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy buscando en el FTIR? En el FTIR yo lo que estoy buscando es hacer incidir fotones sobre una molécula y que esos fotones, parte de esos fotones, sean absorbidos por el momento dipolar. Y esa absorción, pues lo que hace es que se incrementa la amplitud en el movimiento vibracional. ¿Listo? Por supuesto, yo puedo ver si, si, el, si el material absorbe una parte de los fotones que yo le estoy haciendo incidir, pues yo puedo ver a qué frecuencia los está absorbiendo. Los fotones, luego de que retiro la excitación, eh, el, el, eh, el material emite, porque nuevamente recuerden que debo estar en un estado virtual de excitación, emite esa luz, pues yo puedo determinar a qué frecuencias los emite. Y pues ahí armo mi espectro FTIR. ¿Listo? Entonces, es claro que lo que vamos a ver en FTIR son los enlaces en los que se cambie el momento dipolar. Ahí es donde está la clave de el FTIR. Entonces, los modos de vibración, pues, pueden llegar a ser sumamente complejos. Hay moléculas, si la molécula es compleja, pues su modo de vibración también lo puede ser. Porque no solo hay movimiento de traslación, sino que también puede haber movimiento de rotación. Y los movimientos de traslación pueden ser simétricos o pueden ser antisimétricos. ¿Listo? Sin embargo, todos esos modos de vibración se pueden resumir en 3. ¿Listo? Entonces, nosotros los podemos nombrar como vibraciones de tensión o de estiramiento, que pueden ser simétricos o antisimétricos. Y modos de flexión o de bandejo.
estos modos de flexión siempre deben ser simétricos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la molécula del dióxido de carbono. Entonces, en esta molécula, los átomos de hidrógeno pueden estar vibrando de este modo. Este átomo viene hacia la izquierda, hacia la derecha, viene de derecha a izquierda y este viene de izquierda a derecha. Miren que en este caso pueden ser simétricos o antisimétricos, porque mientras uno viene de izquierda a derecha, el otro puede ir de derecha a izquierda. ¿Listo? Entonces, a este es al que lo llamamos de deformación cuando ambos van en sentidos contrarios, y cuando van en sentidos iguales los llamamos de balanceo. Ahora, si nosotros representamos el signo más como un movimiento que va hacia afuera de la pantalla, y el signo menos un movimiento que va hacia adentro de la pantalla, pues entonces vamos a tener otros dos tipos, que son el de agitación, donde los dos átomos van en la misma dirección, o de torsión, en donde uno va en la dirección hacia afuera de la pantalla y otro va hacia adentro de la pantalla. Estos movimientos se van a presentar, todos se pueden presentar a la vez. Sin embargo, no todos pueden ser activos al FTIR. No todos necesariamente son activos al infrarrojo. ¿Qué es lo que hace que sean activos o no? Pues la reglita aquí de oro. Si cambia el momento dipolar, van a ser activos al infrarrojo. ¿Listo? Preguntas. Aquí tenemos, por ejemplo, un esquema muy típico del espectrómetro, que pues básicamente vamos a tener aquí una fuente de infrarrojo, generalmente es un láser. Generalmente estos láseres son de 760 nanómetros en frecuencia, pero pueden ser más grandes. Yo conozco, por ejemplo, de 1032. Como pueden ver, pues tienen frecuencias pues altas, ¿no? En el infrarrojo superior. Recuerden que el límite del infrarrojo eran más o menos los 600 nanómetros aproximadamente en frecuencia. Aproximadamente, aquí es donde está el color rojo. Entonces, todo lo que esté por encima de eso, pues va a ser infrarrojo. Entonces, pues el láser puede tener esta longitud de onda. Por supuesto, estos no se ven, ¿no? Porque están ya por encima del espectro visible. Luego, aquí vamos a tener nuestro material. Vamos a tener un espejo que se mueve en diferentes direcciones. Esto, pues, para generar la interferencia constructiva y la resonancia. Y aquí vamos a tener un espejo fijo, que es pues donde vamos a denotar cuáles son esas frecuencias que son resonantes, y pues por supuesto el detector. Miren que aquí este detector no está en absorbancia, o sea, cuánto absorbe, sino que está en transmitancia, en cuánto transmite. ¿Listo? Quiere decir que para esta configuración yo necesito que mi muestra sea transparente. El haz de infrarrojo tiene que pasar, tiene que traspasar el material.
Y, por ejemplo, aquí tenemos el ABS, que es un polímero muy típico que utilizamos nosotros para la impresión de piezas por manufactura aditiva, y este es el espectro infrarrojo del ABS en absorbancia. ¿Listo? Quiere decir que lo que estamos aquí viendo, los picos que estamos viendo acá, son las frecuencias o las longitudes de onda en donde el material absorbe esa luz que nosotros le estamos entregando, que en este caso es de un láser de 1032 nanómetros. Pero con un cambio bastante simple, yo puedo convertir esta absorbancia en un porcentaje de transmitancia. Yo simplemente calculo los I sub ceros de aquí de la absorbancia y lo convierto a transmitancia, y así se ve un espectro en transmitancia, en cuanto transmite. Miren que los espectros pues son idénticos, no hay un cambio real en los picos que yo veo en el espectro. Sin embargo, sí hay algunas diferencias. ¿Alguien me puede decir qué diferencias principales vemos en el espectro de absorbancia y en el de transmitancia? Están en sentido contrario, ¿no? Sí, señora. Además de eso, ¿qué otra cosa ves? Aquí alrededor de entre 2000 y 1500, este pico es más largo. ¿Cómo así que más largo? Perdón. Ay, no sé cómo decirlo. Más intenso de pronto. Más intenso, es correcto. Intenso. Es Okay. correcto, esa es la palabra. Entonces, si ustedes pueden darse cuenta, los espectros en transmitancia tienen intensidades más grandes, más altas, y yo puedo hacer mejor identificación en transmitancia que en absorbancia. ¿Cuál es el problema? Que no todos los materiales transmiten. ¿Listo? Entonces, para, por ejemplo, materiales sólidos, no translúcidos, pues yo tengo que utilizar una cosa que se llama un ATR para poder obtener los espectros en función de la absorbancia. Pero, por ejemplo, si ustedes revisan este pico que está por aquí, por encima de los 3500, miren que en absorbancia pues apenas se ve, mientras que en transmitancia yo ya puedo pues hacer una identificación de un pico ahí en ese punto. Entonces sí, los picos en transmitancia son más intensos, son más fáciles de identificar, pero yo no siempre puedo tener la opción de tenerlos en transmitancia, en obtenerlos en transmitancia. ¿Por qué? Pues por las características básicas del material. Si el material no transmite el infrarrojo, pues no lo puedo hacer en modo de transmitancia, tengo que hacer en modo de absorbancia. Por supuesto, ahí pierdo un poco de resolución, pero puedo hacer el análisis FTIR sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, polímeros de colores, ¿no? Que ya sabemos, como el PVC, que generalmente es de color rojáceo, que tiende más a tener el color del óxido de hierro, pues es un polímero que entonces pues los análisis pues hay que hacerlos en absorbancia. Y pues polímeros con otros tipos de dopantes que ya tengan cargas, por ejemplo, como cerámicas o de otros polímeros, pues ya no los voy a poder ver en transmitancia. ¿Preguntas? Doctor, Bueno, este tipo de análisis, ¿a quién sí lo hacen?
Sí, sí, nosotros tenemos un espectrómetro infrarrojo, está en el CENTA, En el CENTA. Ok. está en Gracias. el CENTA, entonces sí tenemos cómo hacerlo. Bueno, aquí quisiera que me regalaran unos minutos, por favor. Yo miro a ver si puedo conectar mi otra computadora para mostrarles otras características de los espectros infrarrojos, también de los espectros Raman, y es que pues tenemos la posibilidad de hacer simulaciones moleculares que permiten obtener estos espectros de una manera relativamente sencilla, ¿no? Por aquí pues todos conocen a mi vecina, que es experta en este tipo de simulaciones. Y pues en realidad es para materiales pues relativamente simples, por supuesto, que no conlleven con mucha dificultad, es posible, digamos, obtener estos espectros. Entonces, pues aprovechemos que llegamos a la primera hora de clase, tomémonos 10 minutos, en mi reloj son las 56, volvemos a las 11:06, ¿vale? Sí, doctor, gracias.